Hoy empezaremos a grabar una serie de episodios, en total 7, donde aprenderemos hábitos que transformarán tus finanzas. ¿Te ha pasado que después de cobrar ya no sabes en qué se fue todo? Y otra vez te quedas sin ahorrar. ¿Ahorrar te parece imposible? ¿Siempre te queda poco o nada? Bienvenidos a Construyendo Riquezas, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riquezas desde donde estás. El espacio donde aprendemos a crear hábitos saludables para tener unas finanzas que nos ayuden a crear riquezas. Hola, soy Sobeida y hoy vamos a hablar de un concepto que parece simple, pero que puede cambiar radicalmente tus finanzas. Y eso es, págate a ti primero. Hoy aprenderemos a priorizarnos financieramente desde el día 1 para empezar a construir riquezas. Tal vez te has dicho o has escuchado cosas como: quiero ahorrar, pero nunca me alcanza. Siempre ahorro lo que sobra y nunca sobra nada. Si todo esto te suena familiar, este episodio es para ti. ¿Qué significa pagarte a ti primero? La mayoría de las personas hacemos esto, incluyéndome. Cobramos, pagamos deudas, nuestros gastos, la renta, todo lo que es factura, es lo primero que hacemos. Pagamos el agua, la luz, la renta, hacemos el presupuesto para la alimentación, y cuando vemos a veces, lo último que hacemos es ahorrar si es que nos quedó algo. El detalle es que venimos haciendo esto todo el tiempo y casi nunca sobra. Nos han enseñado la fórmula al revés, a priorizar siempre todo lo demás y dejarnos siempre de último, cuando la regla y la fórmula perfecta es priorizarnos nosotros y después los demás. Muchas veces pasa esto es porque la mayoría creemos que cuando nos paga, o sea, cuando entra nuestro salario, nuestro sueldo, ya ese es el pago de nosotros. Pero se nos olvida a nosotros que de esa cantidad una parte nos pertenece. Y eso es lo que llamamos pagarte a ti primero. En pocas palabras, pagarte a ti primero significa todo lo contrario. Antes de pagar Netflix al banco o hacer el mercado, debes primero sacar tu porción de dinero. ¿Qué significa pagarte a ti primero? De ese monto que tú cobras, bien sea quincenal, mensual, semanal, que entra a tu banco, lo primero que vas a hacer es sacar un porcentaje para ti. Puede ser, y es lo que yo recomiendo, de un 10 al 20%. Si en este momento no puedes sacar el 10 o el 20%, empieza con el 1%. Y si aún así te parece que es difícil, entonces colócate un monto fijo, que cada vez que ingrese dinero a tu cuenta, lo primero que vas a hacer es sacar ese monto fijo asignado para ti. Ahora, quiero que tengas claro que este dinero que tú separas primero para ti no es todo para írtelo a gastar. Tiene un propósito, un proceso que hacer. Este dinero tienes que pensar que es el ahorro de tu yo del futuro. Priorizar, pagarte a ti primero, es darte la oportunidad de empezar a ahorrar. Es un error que cometemos todos de ahorrar lo que sobra, porque por lo general nunca sobra. Y si sobra, sobra muy poco. Ahorrar lo que sobra es como intentar llenar una piscina con un balde lleno de huecos. ¿Por qué no funciona ahorrar de lo que sobra? Porque primero siempre habrá gasto.
siempre habrá algo en que gastar ese dinero. ¿Sabes por qué? Porque la mente siempre te está diciendo, aún tengo, gasta más. Lo otro es que el ahorro no está protegido y se usa al primer imprevisto que se te presente. El ahorro no debe ser un accidente, debe ser un hábito automático. ¿Qué te quiero decir con esto? Tienes dos formas de hacerlo. Pedirle al banco que automáticamente te saque cierto porcentaje o el monto que decidiste pagarte a ti primero y colocarlo en una cuenta separada, o tener la disciplina de sacar ese dinero de tu cuenta y colocarlo en un sobre donde no lo toques, donde no sea una tentación para gastarlo. Pero ¿cómo voy a hacer para pagarme primero si no me alcanza ni siquiera para pagar las facturas, Sobeida? Si te estoy diciendo que no me sobra ni siquiera para ahorrar, ¿tú estás loca? Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo pagarte a ti primero. Y vas a ver que sí se puede. Lo primero es define cuánto puedes pagarte. Yo te recomendé del 10 al 20% de tus ingresos. Pero vamos a ver que en este momento quizás estás endeudado, tus gastos son muy altos, no puedes hacerlo. Entonces empieza con el 1% de tus ingresos. Si aún así se te hace pesado, define un monto fijo, 10, 50, 30 dólares cada vez que entre tu ingreso. Aquí lo importante es crear el hábito. Por ejemplo, hoy en día yo saco el 10% de mis ingresos. Yo quisiera llegar al 20%, pero en este momento no puedo. Pero yo no empecé con el 10%. Les soy bien honesta. Ni siquiera empecé con el 1%. Cuando yo empecé a usar el método Págate a ti primero, yo me puse un monto fijo cada vez que entrara mi ingreso. Y este monto para mí fue $100 mensual. Empecé primero mensual. Después logré hacerlo quincenal. Pero realmente empecé primero colocándome un monto fijo, ya que cuando sacaba el 1 o el 10%, en ese momento yo no podía hacerlo. Así que saca cuenta y define cuánto tú puedes pagar. Hazte esta pregunta. Si hoy en día vives con el 100% de tu sueldo, ¿crees que podrías vivir con el 95% de tu sueldo? Estoy segura que sí. Así que suponiendo que ganes 1,500 mensual, si tú le sacas el 10%, significa que te pagas $150 y ese dinero va directo a una cuenta que no tocas o lo colocas en un sobre donde no sea tentación para gastar. Yo, cuando me pagaba mi primero, que te dije que lo que me pagaba era solamente cuando empecé $100 mensual, yo sí lo sacaba del banco. ¿Por qué? Porque si en mi caso, si yo lo dejaba en el banco, siempre iba a tener que pagar alguna factura o lo iba a gastar para algo. Lo que usé es un sobre y en ese sobre yo colocaba esos $100 y lo escondía. Muchas veces se me olvidaba dónde estaba el sobre. Pero esa fue la técnica que yo usé. A mí me funcionó. Decide tú qué es lo que más te funciona. O lo colocas, o sea, dejas que el banco te saque ese porcentaje automáticamente y lo colocas en una cuenta de ahorro que no sea accesible para ti, o lo colocas en un sobre. Paso número 2. Automatízalo. Hoy en día, la generación de hoy en día es muy digital y de todo a un clic. Puedes decirle al banco que cada vez que entre tu ingreso, 15 último o semanal, los viernes o mensual,
te saque automáticamente el 10% o el monto que decidiste pagarte y lo coloque en una cuenta separada. Procura que esa cuenta sea de ahorro y que tú no tengas una tarjeta de esa cuenta. Así evitarás tentaciones. Para los que tienen billetera digital, pues que se lo coloquen en la billetera digital. O utiliza un sobre o una alcancía. Mi hijo, por ejemplo, utiliza un cochinito donde él siempre coloca su porcentaje de págate a ti primero en ese cochinito. Ahí te di todas las alternativas donde puedes tú colocar ese dinero de págate a ti primero. Trata este págate a ti primero, este porcentaje, como un gasto fijo que sí o sí tienes que hacer. Así como pagas la renta, así como pagas la luz, así como pagas el celular, pagas el internet, ese también va a ser un gasto fijo. Pagarte a ti primero. Recuerda que pagarte a ti primero debe ser obligatorio. Este dinero no se toca y no se negocia. Número 4. Dale un propósito a este monto que tú pusiste para pagarte a ti primero. Bien sea fondo de reserva, fondo para invertir, fondo para vacaciones, independencia financiera, capital para un emprendimiento. Ponle un nombre, ponle un propósito a este monto. Cuando tú te pagas a ti primero, no solo te estás priorizando, sino que vas a tener dinero para ahorrar, para disfrutar, para invertir, para emprender e incluso si tienes deuda para pagarlo mucho más rápido. ¿Cuáles son los beneficios que te da pagarte a ti primero? Cuando te pagas a ti primero, te estás priorizando. Segundo, estás teniendo el control de tu dinero. Tercero, empiezas a sentir progreso mes tras mes. Tu salud mejora porque la ansiedad por el dinero empieza a disminuir. Y lo más importante, tu yo del futuro te lo va a agradecer. No importa cuánto ganes, lo importante es con cuánto te quedas tú. Por ejemplo, cuando yo empecé con este método de pagarme a mí primero, a priorizarme, te conté que yo tenía solamente un monto fijo y en aquel entonces solamente me pagaba $100 mensual. Al año logré ahorrar $1,200, lo cual me facilitó pagar mis deudas mucho más rápido. Pero no solo eso, empecé también a disfrutar de mi vida, de mi dinero, porque ya tenía con qué salir a comprarme los gustos que yo quería o a salir a comer con mi familia. También aprendí a partir de ese momento a crear mi fondo de emergencia y dinero para invertir. No te voy a decir que utilicé los 1,200 para todo esto. Fue un proceso, pero que al final me funcionó y me sirvió para todo lo que te dije. Tengo una amiga, Camila, que lo empezó a hacer. Ella gana solamente 1,200 mensual y siempre me decía que no podía ahorrar. Yo le dije, trata, aunque sea con el 5% de tu sueldo, que eso solamente sería $60 al mes. Le pregunté, ¿puedes vivir con $60 menos? Me dijo que sí. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Así que mi amiga Camila aceptó el reto y a los 6 meses ya tenía $360 guardado y sin sentir sacrificio, dolor o esfuerzo. Luego, poco a poco lo fue aumentando hasta llegar al 10%. Hoy también tiene un fondo de reserva, pero no solo eso, sino que también pudo dar su primer viaje
internacional. Todo empezó con una decisión. Me voy a pagar primero. No trabajes solo para pagar cuentas. Trabaja también para construir independencia financiera, para construir y lograr tus sueños, para construir y lograr la vida que tú deseas vivir. Hoy te invito a que hagas algo simple pero poderoso. La próxima vez que cobre, separa el primer 10% de tu sueldo para ti. Pero si no puedes, aunque sea, empieza con un monto fijo. Recuerda que este monto no es para gastar, no es para prestar, no es para emergencias. Es tuyo para construir tu futuro, el futuro que tú quieres vivir. Si esta vez, en vez de esperar que te sobre algo y te pagas a ti primero y empiezas a construir independencia financiera, ¿cómo te sentirías? Déjame en los comentarios, te leo. Comparte este episodio con alguien que lo necesite. Si este episodio te ayudó a entender mejor cómo es el hábito de pagarte a ti primero y te ayuda a cumplir tus metas financieras como el ahorro, un fondo de reserva, fondo para invertir o el viaje de tus sueños, comparte este episodio con alguien que lo necesite. Empezar a ahorrar y que aún cree que no puede. Y no olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita de Construyendo Riqueza, donde tenemos las herramientas para construir unas finanzas sólidas que nos lleven a la independencia financiera. Sígueme por Instagram y TikTok para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio de Construyendo Riquezas.